Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 5. Y su título es Las Naciones, segunda parte. Sabes que es complicado, o mejor dicho, es imposible ah, poder explicar el origen del pecado y dar alguna razón por su existencia. Mas, sin embargo, podemos darnos cuenta que en la Biblia, y solo en la Biblia podemos encontrar el origen, pero también su final. También en la Biblia podemos ver cuál será el fin y cómo será el fin de esto. También lo único que nos queda es el recuerdo de mirar en la cruz cómo Cristo cargó una cruz que yo debía cargar, cómo Cristo fue herido por mi culpa, por tu culpa, y cómo ahí Él pudo vencer al enemigo. Yo sé que es complicado muchas de las veces estar firmes, pero si no logramos el objetivo, sería un fracaso. Es por eso que al estudiar esta semana nos daremos cuenta a lo terrible que sería si tú y yo nos perdiéramos. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estudiar nuestra lección. Por favor, le suplicamos que nos dé sabiduría para poder entenderla. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos ah, en el libro de Salmos 46:10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Maravilloso, ¿no? Tranquilos, quietos. Al igual que Dios le dijo a Moisés, estad quieto, estad tranquilo, yo pelearé, yo ganaré las batallas. Pero muchas de las veces nosotros no queremos estar quietos y confiar en la promesa de Dios cuando la salud no es buena, cuando hay problemas, cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero. Hay muchas cosas, ¿no? Que por las cuales perdemos esa tranquilidad. Ah, a lo largo de los siglos, algunas personas han sostenido que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y muriera, lo que finalmente lo llevaría en la persona de Jesús a la cruz. Después de todo, ¿qué mejor forma tenía Dios de demostrar la profundidad de su amor por la humanidad que muriendo en la cruz por ellos? En resumen, según este razonamiento, Dios necesitaba que la humanidad cayera. Mm. Esa es una postura horrible y miserable. Nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayera. La rebelión de Satanás y luego la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias. Si nuestros primeros padres no hubiesen pecado, habríamos mantenido una comunión plena y gozosa con Dios. Ese era el deseo de Dios. Y yo sé que también el tuyo y también el mío. No solamente de Dios. Dios quiere que tú seas feliz, que yo sea feliz, que la humanidad sea feliz y que viva para siempre. Desafortunadamente hoy en día podemos mirar que hay enfermedad, dolor, tristeza y lo más triste, la muerte. ¿A qué se debe eso? Quizás porque hemos perdido de vista el primer mandamiento al igual que Adán y Eva. En el jardín del Edén era una aula para el primer pueblo de Dios, un lugar donde su interacción con la creación le enseñaría sin cesar a ellos y a su descendencia
más acerca del Creador. La santa pareja era no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del omnisciente Creador. En Job 37:6 dice: los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría. Y podemos mirar en Génesis 2, del 9 al 17. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios les dice, ¿no? De todo árbol puedes comer, pero este árbol no. Este árbol es exclusivamente para mí. No lo toques, no te acerques. Y mucho menos que tú puedas comer de ese fruto. Ahora, Dios le está dando un mandamiento. Que obedezcan a Dios, que crean en Dios. ¿Cuál fue el problema? Tú, si eres padre, si eres madre, tú quieres lo mejor para tus hijos. Pero a veces nosotros, como que nos molesta, ¿no? Yo a veces me pregunto que por qué nuestros padres se preocupaban tanto por nosotros. Y tú no lo llegas a entender hasta que sales de casa. Tu madre te enseña a que hagas oficio, que aprendas a cocinar, que aprendas a limpiar tu ropa. Tu padre te enseña que tú puedas trabajar, que seas un hombre bueno, para que puedas tener una buena familia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros desobedecemos? Ahí están los problemas. Ahí está la consecuencia. Ahora, tu papá, tu mamá, no quiere que tú sufras, y no es el deseo de tus padres que sufran sus hijos. De igual manera Dios quería que Adán y Eva y los hijos de Adán y Eva, los nietos, los bisnietos, tataranietos, fuesen felices. Desafortunadamente, cuando llega la tentación, que el enemigo le dice, no pasa nada, tú come. No pasa nada, experimenta. Tú vas a llegar a ser como Dios. Ahora tú podrías ser como Dios. ¿Tú te imaginas lo que llegarías a ser? Y la mujer le creyó al enemigo. Pero ¿sabes a dónde llegó eso? La consecuencia que tuvo eso de querer ser como Dios. El deseo de Eva de ser como Dios la llevó a salir del huerto, a perder todo eso maravilloso que había ahí. Desafortunadamente, llegó el dolor. Cuando Dios mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ciertamente que no murió en ese momento, pero fue poco a poco. Tuvo que salir del huerto. Perdió esa felicidad, ese amor, esa paz, esa tranquilidad que ellos tenían. Ahora se convertía en dolor, en sufrimiento. Y ahora ellos, con sus propios ojos, iban a ver la muerte. ¿Tú crees que Adán y Eva querían ver que su hijo matara a su hermano, a su otro hijo? Que Caín matara a Abel. ¿Tú crees que ellos deseaban eso? No. Pero los errores, cuando nosotros desobedecemos, tiene consecuencia. Y podemos pensar que Adán y Eva enseñaron a sus hijos cómo es que Dios había sido bueno con ellos. Mas, sin embargo,
a veces nosotros no llegamos a entender como Caín, porque Caín tenía mucho odio en su corazón, mucho rencor. Él creía que Dios era malo. Y cuando nosotros no estamos bien, creemos que Dios es malo porque no nos va bien. Pero nunca pensamos en lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Y eso es también lo que necesitamos ver, qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer. Entonces, a medida que nosotros podamos mirar que, según las Escrituras, Dios pretendía educar a su pueblo cabalmente y evitarle el sufrimiento que algunos conocimientos le causarían a largo plazo, como lo que sucedería más tarde cuando el pueblo eligió gobernarse a sí mismo en lugar de someterse al gobierno del Señor. Ay, yo sé que Dios no deseaba que Adán y Eva llegaran a ese conocimiento, a conocer el dolor. Pero muchas de las veces nosotros, hasta que llegamos a conocer el dolor, nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Y el pueblo de Israel, cuando pidió rey, ellos no pensaron en las consecuencias. Y a medida, y a pasar el tiempo de que los reyes se fueron corrompiendo, el pueblo corrompiendo, cada vez fue más difícil. Y podemos mirar que en el libro de Daniel, cómo ya el pueblo iba cautivo. Tú crees, tú piensas o si piensas por un momento, tan solo un momento, ¿tú crees que Dios estaba contento de que su pueblo fuera a Babilonia? No. Mas sin embargo, él no podía hacer nada porque era la decisión. Es tu decisión también, mi decisión. Dios proporcionó ocupación a Adán y a Eva en el Edén. Fue la escuela de nuestros primeros padres y Dios y su instructor. Aprendieron a labrar la tierra y a cuidar las cosas que el Señor había plantado. No consideraban el trabajo como una cosa desagradable. Mas sin embargo, hoy en día creemos que es horrible, ¿no? Cuando no disfrutamos de nuestro trabajo y que es una carga. Y a veces nosotros decimos, estoy trabajando y trabajando y trabajando y no tengo dinero. No me alcanza el dinero. Y decimos, por culpa de Adán y Eva. No. Necesitamos estar ocupados también. Adán y Eva necesitaban estar ocupados trabajando en la tierra. Desafortunadamente, después de la entrada del pecado, pues todo fue un poco más complicado. En el libro de Daniel, nosotros podemos mirar Daniel 2:31 al 35. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados y también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Sabes? Nosotros podemos mirar que a finales del siglo XIX muchas personas mostraban una renovada confianza en el progreso humano. La Exposición Universal de París en 1900, por ejemplo, fue una notable exhibición de optimismo acerca del futuro. Seguramente en todos esos avances tecnológicos y científicos, muchos de los peores problemas de la humanidad llegarían a su fin.
A medida que la humanidad se adentraba en el siglo XX, cundía entre muchos pensadores el optimismo de que los ideales de la Ilustración marcarían el conocimiento de una nueva y maravillosa era para la humanidad. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial acabó rápidamente con esos sueños, mientras que a fines del siglo XX habían perdido más de 200 millones de personas a causa de la guerra. Puede que hayamos avanzado tecnológicamente, pero no moralmente. Es igual como la imagen de Daniel. Viene de más a menos, a menos, a menos, hasta deteriorarse. Eso es lo que ha pasado con el pueblo de Dios también. Viene de más a menos. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo es horrible, nuestro pensamiento. Charles Darwin y Karl Marx y otros pensadores del siglo XIX intentaron convencernos de que la humanidad progresa constantemente, que estamos evolucionando biológica y socialmente, y aunque en algunos aspectos la existencia humana ha mejorado, al menos en el ámbito físico, ¿quién puede vislumbrar un futuro de paz, seguridad y prosperidad en vista de cómo está siendo gobernado el mundo en la actualidad? Nadie, absolutamente nadie. Y es cierto que la tecnología ha crecido. Hace 25, 26, 27 años no existía el celular, ¿no? Ahora videollamada y tú puedes hablar con tus familiares. Ahora, si no me gusta este rostro, me lo pueden hacer cirugía y me pueden cambiar todo lo que yo desee si tengo dinero. Pero hay algo que no pueden cambiar: el corazón. Y ese es el problema más grande. Porque cada día hay más pecado, cada día hay más perdición. El hombre puede creer que puede hacerlo todo, pero se olvidan que Dios sigue estando en el control. También Jesús advirtió a sus discípulos en Mateo 24, 6 al 7. Él dijo que iba a haber guerra, rumores de guerra, y dice: cuidado, no se alarmen, porque esto no es el fin, vienen cosas todavía peor. ¿Por qué? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, habrá hambres, terremotos en diversos lugares. Y sabes qué? Que a pesar de estas advertencias, ¿cómo debería confortarnos el hecho de haber sido advertidos de antemano acerca de estos eventos? No va a servir de nada si tú y yo no hacemos algo. Puede estar la advertencia, así como mamá le dice a su hijo o a su hija: no toques la estufa cuando está prendida porque te puedes quemar. Y la curiosidad lo lleva a experimentar el dolor. Al menos que obedezca. Pero si no obedecemos, si no escuchamos la voz, si no prestamos atención, no pasará nada. El poder ejercido por todos los gobernantes de la tierra es impartido en el cielo, y el uso que hace de este poder de tal gobernante depende su éxito. Comprender estas cosas, comprender que la justicia engrandece la nación, que con justicia será firmado el trono y que éste se sustenta con clemencia. Reconocer el desarrollo de estos principios es la manifestación del poder de aquel que quita reyes, pone reyes. Es comprender la filosofía de la historia. ¿Quién está en el control de todo? Dios. El año pasado muchas personas estaban preocupadas, y aún personas de la iglesia. ¿Quién va a ganar de presidente? Había una preocupación. ¿Por qué tendríamos que preocuparnos por el presidente? Si Dios es el que pone y quita reyes. Quizás algunos estén preocupados por la persecución
Pero realmente necesitamos estar preocupados por nuestra salvación. ¿Cómo está mi relación con Dios en este momento? ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento? Es lo más importante. ¿Sabes? La imagen mostrada en Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra, y al mismo tiempo representa adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de esos reinos. Cada día fue más horrible, ¿no? Los reinos subsiguientes fueron aún más viles y corruptos. Y lo vamos a mirar en la parte del miércoles también. ¿Cómo no preocuparnos por eso, no? De que te prometen paz, tranquilidad, pero no hay. No la podemos encontrar al menos que vayamos a Dios. El sueño de Daniel 2 fue presentado a un rey babilónico. La visión de Daniel 7, en cambio, fue mostrada a un profeta hebreo, miembro del pueblo que hizo pacto con Dios. A Daniel se le muestra el mismo tema que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de una estatua, ve una serie de naciones que surgen del mar como resultado del viento que agita las aguas. Estas naciones estaban en un permanente estado de lucha que provocaba un constante cambio de poder entre ellas. Y podemos mirar algunos textos aquí, por ejemplo, Isaías 65, 5 al 8. Con tremendas cosas nos responderás tu injusticia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con tu poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de las ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Y en Isaías 17, 12 y 13. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como del ruido de muchas aguas, pero Dios lo reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. ¿Habría alguna razón por la cual tendríamos que estar asustados? ¿Quién es el presidente? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde viene la guerra? Pues es que Dios está en el control. En Daniel 7, 1 al 3. En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel observa el caos. El caos de las luchas paganas desde la orilla, cuando de repente las bestias empiezan a aparecer en la tierra, en el territorio del pueblo de Dios. Y ahí está el asunto. Los problemas de los gentiles se habían convertido en los problemas de su pueblo. Este había elegido vivir como los paganos, así que ahora vivirían entre ellos y bajo su dominio. El caso de Israel espiritual estaba perdida de autonomía, persistirá hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo vuelva a ocupar su legítimo lugar como nuestro Rey. En la época del Nuevo Testamento y en los siglos siguientes, el pueblo de Dios continúa sufriendo bajo el dominio del Imperio Romano y luego por las persecuciones del Cuerno Pequeño, sucesor de la Roma pagana. Y ahí empezó a correr, a correr, a correr. Ahora,
A veces nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios permitió tanto, no? Tanto dolor. Estaba profetizado. Y a veces a muchas personas dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué? Oh, sabes que hay personas que son fuertes y que pueden soportar el dolor y hay personas que no. Hay personas que son valientes y hay personas que son cobardes. Hay personas que son fieles a Dios ante todo y están para demostrar que ellos confían en un Dios poderoso. Mas, sin embargo, ¿cómo se fue corrompiendo todo esto? La tierra que era el pueblo elegido, el pueblo de Dios, ¿cómo dejó? ¿Cómo Daniel mira las bestias que salen del mar para ir a la tierra y cada vez se corrompía? Podemos darnos cuenta que a pesar de todo eso, de todo el sufrimiento, el dolor, Dios sigue estando en el control. Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con ese rechazamiento su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó y se manifestó en todos sus movimientos. La corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, a Roma. Dios dice, esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Por eso el Apocalipsis dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios te ha llamado, Dios me ha llamado. Él quiere darme la salvación, me da un lugar, porque en San Juan 14 dice que Él fue a prepararme una morada, un lugar para que yo esté ahí y pueda vivir eternamente. Pero si yo no quiero ir, otro lo va a tomar. El pueblo de Israel dejó su lugar, se lo dio a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, a Roma, y así sucesivamente. Al igual que pasó en el Edén, cuando Adán le entrega al enemigo el derecho de ser el dueño. Es por eso cuando Jesús es tentado, Él le dice, todo esto te daré. Claro que Él no es el dueño, pero se sentía el dueño, porque Adán le había dado la potestad. Y es por eso que tú y yo necesitamos luchar por lo que Dios nos ha dado. Para nosotros que estamos en el borde del mismo cumplimiento de estas grandes escenas, que en un momento tan profundo, que interés tan vivo tiene estas descripciones de lo que está por venir, acontecimientos por lo que desde nuestros primeros padres salieron del Edén, los hijos de Dios han velado y esperado, anhelado y orado para que llegue ese momento. La mera verdad que estamos cansados. ¿Por qué? Porque hay dolor, hay sufrimiento, no hay paz, no hay tranquilidad. Y la mera verdad, deseamos que Cristo vuelva. ¿Pero por qué no vuelve? Probablemente porque yo no estoy listo, tú no estás listo. El llamado así, su pueblo no está listo. Y hay muchas personas que aún no están listas y les está dando lugar. Les está dando la oportunidad. Quizás somos tú y yo. Las imágenes de la tierra y el mar que aparecen en la Biblia, especialmente en las profecías, pueden ser muy instructivas. Consideremos, por ejemplo, el uso simbólico de la tierra y el mar cuando aparecen juntos en la profecía bíblica, lo que miramos apenas. Simbólicamente, cuando se impone la tierra y el mar, la tierra suele representar el mundo ordenado, incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se refiere a las naciones gentiles que la amenazan, igual que el mar amenaza la tierra.
Ah, según la línea de pensamiento, la tierra es un lugar de estabilidad basada en el gobierno de Dios, mientras que el mar representa la agitación y la inestabilidad de las naciones establecidas sobre el fundamento de orgullo. Por ejemplo, cuando nosotros podemos mirar ahí en Apocalipsis 12, 15 y 16. Y la serpiente, esto es muy, muy importante, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, aquí presenta otro símbolo. El profeta dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras, que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, como dice Daniel 7:2 y Apocalipsis 17 también. Un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan las terribles dramas que conquista y revolucionan, por los cuales los reinos alcanzaron también el poder. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otra potencia para establecerse, la nación así representada debe subir de un territorio hasta entonces desocupado y crecer gradualmente y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y velociosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbre y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. ¿Cuál? Aquí está la pregunta. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? ¿Cuál sería? Puedes investigar, pero lo que encontramos, la aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos, de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado ha sido empleados y inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y el crecimiento de esta nación. El profeta que vio que la bestia subía de la tierra, y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía y brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer de un territorio hasta entonces desocupado, un desarrollo de la nada, y dice
Como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. El periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. También Edward Everett, en su discurso acerca de los peregrinos fundadores de esta nación, dijo: buscaron un lugar retirado que por su oscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiese tener libertad de conciencia. Y aquí las inmensas regiones sobre las cuales es pacífica conquista han plantado los estandartes de las inmensas regiones de este país. Y tenía, también dice la profecía, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los del cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos. Cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798 entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra las opresiones real, la intolerancia sacerdotal. Hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Nosotros nos damos cuenta que aquí fue el lugar donde se encontró la libertad de expresión. Solo podríamos hacernos una pregunta: ¿hasta cuándo durará esa libertad? ¿Qué tiene que suceder para que se acabe esa libertad? Tú puedes mirar hoy en día cómo está formado el Congreso, quiénes son los dirigentes hoy en día, qué hay detrás de ellos. Cada día, yo quiero decirte que cada día está más cerca la hora de las tinieblas. Me quedé un poco sorprendido. Por ejemplo, este domingo me quedé un poco sorprendido porque era domingo de Pascua, ¿verdad? Y pudimos darnos cuenta que muchos negocios cerrados, muchos restaurantes, tiendas, muchos. Y ¿sabes qué? Puedes pensar que quizás sea casualidad, pero esto ha venido en crecimiento. Ya tiene como 2, 3 años que hay muchos que cierran sus negocios los domingos. Hay algunos restaurantes también. Y cada vez es más. Ok, tú no quieres guardar el domingo a la buena. Ok, lo vas a hacer a la mala, porque si todo está cerrado, ¿qué vas a salir a la calle? El enemigo es muy astuto. Muy astuto. Nos damos cuenta de que hoy en día ya no es lo mismo en este país donde había libertad. Sinceramente, hoy mucha gente con miedo. Y va a llegar el momento en que no se va a poder predicar. No se va a poder. Y entonces, ¿qué has estudiado? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo podrías mantenerte activo espiritualmente, vivo espiritualmente, si tú no quieres pasar tiempo estudiando la palabra de Dios? Observa que el dragón utiliza el agua para perseguir a la mujer, que es la iglesia. Como hemos visto, el agua suele simbolizar en la profecía los gobiernos mundanos, así como también la agitación y el caos que a menudo acompañan.
Además, los adventistas del séptimo día hemos entendido que Apocalipsis 12:6 se refiere a la migración de los creyentes peregrinos de Europa al Nuevo Mundo. Si nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta, ¿qué dice esto acerca de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Podríamos considerar a la tierra de manera semejante a la tierra prometida a la época del Antiguo Testamento, es decir, como un lugar reservado para el pueblo de Dios? Claro, porque a veces nosotros podemos ver, cuando leemos la Biblia, cómo Dios había preparado la tierra prometida. ¿Te imaginas? Yo a veces, esto es algo que a muchos quizás les cuesta creer, pero ¿cómo es que ahí habían esos frutos? Era como un Edén. Un racimo de uva lo cargaban entre dos. Había leche y miel, quiere decir que ese era un Edén maravilloso. Y ¿cómo no entender que este país hace 20 años era maravilloso? Y hoy ha cambiado. Y seguirá cambiando. Pero también nosotros podemos darnos cuenta de algo maravilloso, que cuando estas cosas empiecen a ocurrir, Cristo está pronto a volver. Es por eso que cuando nosotros vamos a Apocalipsis 10, podemos darnos cuenta de algo interesante, ¿no? La iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo, precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban libertad religiosa durante los siglos XVII y XVIII, dados los antiguos obstáculos religiosos y políticos que existían en otras latitudes. Es poco probable que este movimiento hubiera surgido en la misma rapidez o fuerza en otro lugar como lo hizo en la Nueva Tierra, que se convirtió en los Estados Unidos. Leemos un poco ya en Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza y su rostro. Era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en sus manos un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos. Has dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, y como el anuncio a sus siervos los profetas, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el libro, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este es el mensaje de Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Es el mismo mensaje. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios me dice, profetiza otra vez, escribe otra vez? Quizás hasta este momento te has conformado con lo que estás viviendo, has vivido.
Quizás tú te sientes que eres un cristiano completo, ¿no? Que tú eres fiel a Dios. Quizás te estoy diciendo, puede ser que sí lo seas o no, yo no sé, pero quizás. Pero si no lo eres, entonces quizás necesitas ir a la Biblia nuevamente, tomar tu Biblia y empezar a estudiar y revisar qué estoy haciendo bien, en qué cosa estoy fallando, qué dice Dios. Muchas de las veces nosotros nos dejamos engañar por lo que nos cuentan. Nos contaron algo y nosotros, oh, sí, sí, es cierto. No, ve a la Biblia, estudia por ti mismo. Date cuenta de lo que Dios quiere. El deseo de Dios es que tú llegues al conocimiento de la verdad. Es por eso, el libro de Daniel, para Daniel estaba sellado, pero ahora que hay sabiduría, Dios ha abierto ese libro para sus hijos. Y es por eso que cuando se cumple la profecía de 1798, el pueblo sale y se cumple otra profecía de 1844, cuando Jesús sale del lugar santo al lugar santísimo. Y es como muchos dicen, sí, se chasquearon. ¿Alguna vez te has chasqueado? Puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? Es que tú vuelvas a estudiar, que tú veas con tus ojos lo que Él quiere mostrarte. No te quedes ahí. Sigue estudiando, sigue creciendo. Quizás ahora tú pensabas que lo que tú creías era cierto y te va a costar trabajo. Eso es lo que Él dice. Es amargo, pero es mejor conocer la verdad. ¿Alguna vez alguien te ha engañado? Quizás tu esposa, tu esposo, quizás tu mejor amigo, aquel que te decía palabras dulces. Sí, no fue duro, pero era mejor conocer la verdad. ¿Sabes lo que sugiere de esta bestia de Apocalipsis 13:11? Dice que habla palabras dulces, bonito, habla bonito, como cordero, pero que va a haber un cambio. Todo parece bonito, pero va a haber un cambio, porque se va a levantar cuando tuve poder. Hoy en día, las iglesias se quieren unificar con un solo propósito: hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Pero sabes que no llegará a cumplirse, porque Dios no lo va a permitir. Están luchando por la unificación todos los enemigos de Dios, que están en contra de Dios, no a favor. Porque aquel que esté a favor de Dios no está pensando en cosas malas, sino en cosas buenas. Es por eso que nosotros necesitamos estudiar. Es por eso que nosotros necesitamos pasar tiempo orando. Hay una lucha. Hay una lucha que ganar. Hay un cielo preparado para cada uno de nosotros. Hay un lugar para cada uno de nosotros. Pero tenemos que tomar conciencia. Probablemente que no te agrada, probablemente que no te gusta, pero haces cosas que no te gustan siempre. Así que, ¿por qué no obedecerle a Dios? El pueblo de Israel se perdió, dice Oseas, porque le faltó conocimiento, le faltó pasar tiempo estudiando, le faltó pedirle sabiduría a Dios. Dios no desea lo mismo, que te pase a ti y a mí lo mismo. Él desea lo mejor, pero tú decides. Quizás hasta este momento no has pensado o no has querido tomar la decisión, pero ¿sabes qué? Es necesario hacer un cambio en nuestra vida. Es necesario. Si tú quieres salvación, es necesario hacer un cambio. Es necesario ir a Cristo. Pídele sabiduría, que Él te ayude, que Él me ayude, que nos ayude a ser mejores cristianos, a ser mejores hijos, y que nos ayude para que podamos alcanzar la salvación y la tierra prometida.
Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias por esta lección, Señor. Que usted nos dé sabiduría para poder entender y que lo podamos atesorar, Señor. Sé que vendrán tiempos difíciles, pero todo está en sus manos y sabemos que usted está en el control. Gracias, Señor, por escucharnos. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga y adelante. Nos vemos la próxima semana si así Dios nos lo permite. Bendiciones.